Va a ver ahí en el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 12 al 19. Vamos a leer primeramente el verso 12, hermanos. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Ok, lo primero que aconteciese, ¿verdad? Lo primero que Pedro dice aquí es que, ¿qué debemos pensar acerca de la prueba? ¿Qué debemos pensar? Primero, que no nos sorprenda, ¿verdad? Que no nos sorprenda. Y segundo, que no lo veamos como algo extraño. ¿Ok? Fíjense primero, hermanos. Pedro se dirige a ellos como amados, ¿verdad? En una forma cariñosa, tierna, dulce, de referirse a los hermanos, ¿sí? Tal vez nosotros no tenemos mucho esa costumbre, en algunos lugares lo tienen, ¿verdad? En algunos lugares lo tienen, por decir a veces no usan el término hermano, sino hermanito, ¿sí? Y es una forma cariñosa de referirse a los hermanos. Pedro y los apóstoles, hermanos, algunos de ellos en los escritos que tenemos, en el Nuevo Testamento encontramos que varias veces usaban esta terminología de referirse a la hermandad como amados, porque en realidad, hermanos, eso es lo que debemos de ser los unos para los otros. Debemos de amarnos, como ya lo estuvimos viendo en el 4.8, y debemos de manifestarnos ese amor también a través de palabras tiernas, dulces, cariñosas. De hecho, Dios espera que nuestro trato sea así, sea un trato tierno, sea un trato dulce. De hecho, la palabra amados, hermanos, es está impregnada del amor fraternal que debe ser característico de los cristianos. Note cómo inclusive si alguien podía tener una autoridad, pues eran los apóstoles, hermanos. Tenían una autoridad, de hecho, una autoridad apostólica, pero nunca usaron de esa autoridad como para poder ordenar algo cuando era necesario que la hermandad lo conociera, sino que por el contrario, lo que ellos hacían era dirigirse de manera cariñosa a la hermandad para que así pudieran ser bien recibidas sus instrucciones. ¿Ok? Siempre, hermanos, hay un dicho mexicano que dice que en el pedir está el dar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En el pedir está el dar. O sea, si tú me pides las cosas bien, amablemente, pues sin duda alguna que vas a tener una buena respuesta, pero si lo hacemos de una manera grosera, si vamos, hermanos, con una forma áspera, pues sin duda alguna será la misma respuesta que tendremos. Por eso el proverbista dijo que la blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el término que usa Pedro aquí. Luego, lo primero, no se sorprendan, no se sorprendan. Lo que está tratando de decir Pedro, hermanos, es que ellos no deberían de sorprenderse cuando, aún estando haciendo el bien, les pasaran cosas que les dañaran a ellos, ¿verdad? Fíjese, ellos estaban siendo fieles al Señor a una costa de su propia vida, algunos perdiendo sus propiedades, otros siendo maltratados, siendo castigados. No era sencillo realmente el poder mantener su fidelidad al Señor. Sin embargo, Pedro les dice que ellos no deberían de sorprenderse de esto. Pienso, hermanos, que una de las causas principales por las que muchos cristianos se van de la iglesia es precisamente porque no son capaces de aguantar el sufrimiento, las pruebas, las dificultades. Cuando lo que Pedro dice es, ni siquiera se deberían de sorprender cuando son sometidos a prueba, ¿sí? Note cómo dice, usa la palabra fuego, del fuego de prueba, del fuego de prueba. La palabra fuego, hermanos, denota, bueno, en el primer siglo, denotaba el medio por el cual se purificaban los metales. A través del fuego se purificaba el oro, se purificaba la plata, se purificaban los metales. ¿Ok? Bueno, lo que está tratando de dar a entender aquí es que a través del fuego de la prueba nosotros también somos purificados. Porque cuando somos sometidos a prueba y resistimos esa prueba, somos mejores delante de Dios. Aparecemos aprobados delante de Dios. Y nuestra fe, nuestra paciencia crece, hermanos, crece. Nosotros mismos crecemos como cristianos.
De hecho, la prueba eso es lo que hace, nos hace madurar, nos hace crecer, siempre y cuando la soportemos. Por eso no debemos de sorprendernos del fuego de la prueba. Luego dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La palabra extraña aquí, hermanos, es la misma palabra de la que se traduce extranjeros, ¿verdad? Lo que está dando a entender es que no debemos sorprendernos como si el sufrimiento fuera algo ajeno a los cristianos. No, el sufrimiento pertenece a los cristianos, es parte de ser cristianos. Particularmente ellos, el sufrimiento venía por la persecución, como lo hemos hablado muchas veces anteriormente, hermanos, específicamente en esta carta. Pedro les escribió esta carta precisamente para que ellos pudieran soportar la persecución que estaban sufriendo y que enfrentarían más adelante. Hoy a lo mejor nosotros no tenemos persecución como la que sufrieron ellos, pero les voy a decir una cosa, Satanás sigue persiguiéndonos con la idea de hacernos caer, con la idea, hermanos, de que nosotros fracasemos en nuestra relación con Dios. Por eso no debemos, hermanos, sorprendernos del fuego de la prueba como si algo extraño estuviera pasando en nuestra vida, ¿ok? La tribulación, el sufrimiento, como les he dicho antes, siempre va a estar en un paquete, ¿verdad? En un paquete que viene juntamente con nuestra salvación. Ahora dice, el fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Es decir, ellos ya estaban enfrentando el sufrimiento. Nosotros tal vez, los que tenemos tiempo en la iglesia, lo hemos enfrentado ya varias veces y de diversas formas, ¿sí? ¿Será esa la única vez que vamos a sufrir? No, usted tenga por seguro que vendrán más tribulaciones, vendrán más pruebas. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que es seguro que vayamos a enfrentar más pruebas, porque es algo, hermanos, que, como decíamos, no debe de sorprendernos que acontezca en la vida nuestra como cristianos. Ahora miren lo que dice el versículo 13. Sino que, ¿qué dice? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok, lo primero que vemos aquí es que ellos, hermanos, al pasar por el fuego de la prueba, estaba pasando algo. Estaban siendo participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Ok? La palabra participantes significa comunión o compañerismo. En otras palabras, ellos estaban teniendo compañerismo con los sufrimientos que había enfrentado el Maestro. ¿Significa esto que los mismos sufrimientos que sufrió Jesús son los mismos, literalmente hablando, que ellos sufrían? Tal vez no. Sino lo que está hablando es que así como Cristo sufrió, así, y al sufrir nosotros como cristianos también estamos enfrentando lo mismo que Cristo sufrió. Más bien se refiere, hermanos, aquí a los motivos del sufrimiento. Primero, Cristo sufrió, hermanos, por nosotros. Cristo fue capaz de soportar el sufrimiento por mantenerse fiel a Dios para salvarnos a nosotros. Así nosotros también, hermanos, podemos enfrentar el sufrimiento para poder salvarnos. ¿Sí? Bueno, así es como somos compañeros con Cristo. También en el sentido de que somos compañeros con Cristo en sus sufrimientos, en el sentido de que como Cristo padeció siendo justo, así también nosotros cuando padecemos como cristianos, estamos padeciendo por ser justos. Este es el punto que está tratando aquí el apóstol Pedro. Pedro no está hablando aquí de los sufrimientos ocasionados por el pecado. No está hablando de los sufrimientos ocasionados por las malas decisiones que tomamos. No está hablando de los sufrimientos que vienen a la vida nuestra por desobedecer a Dios. Pedro está hablando de los sufrimientos que estaban enfrentando los hermanos por la persecución. Es decir, por mantener su fidelidad al Señor aún en medio de la persecución. Así que ya lo habíamos estudiado esto antes y habíamos visto que la bienaventuranza en el sufrimiento no está en el sufrimiento mismo, sino, hermanos, en la fidelidad que estamos teniendo a Dios en medio del sufrimiento. ¿Sí? Así que, gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La idea principal, hermanos, es que Pedro quiere que no nos sorprendamos ni nos extrañemos de estar en sufrimientos o estar en pruebas, sino que por el contrario,
Cuando estemos en pruebas debemos de ¿qué hacer? ¿Qué dice? Gozarnos, gozarnos. ¿Es fácil hacer esto? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Pero cuando se está sufriendo por la causa de Cristo, hermanos, uno debe de experimentar el gozo de saber que está siendo compañero con Cristo en el sufrimiento. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, fíjese lo que les dice en el capítulo 4. Vayan a Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ok. ¿Qué es lo que mandó Pablo a hacer? Regocijarse. ¿Y regocijarse cuándo? Siempre, siempre. Bueno, ahora quiero que vea en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Filipenses 1:7. Dafne, ¿puedes leerlo? Ok. En este versículo, hermanos, Pablo dice que la situación en la que él estaba físicamente hablando es que estaba en prisión. De hecho, la carta a los filipenses es una de las cartas que es conocida como las cartas de la prisión. ¿Por qué son conocidas así? Porque cuando Pablo las escribió, él estaba prisionero en Roma. ¿Cómo puede una persona que está prisionero mantener gozo? ¿Cómo puede? Bueno, porque este gozo del que habla la Escritura no es el gozo que proviene de que te la estás pasando bien. ¿Sí, bueno? ¿Sí? Es el gozo que proviene de la fe que tenía él de saber que la causa por la que estaba ahí sufriendo era por una causa justa, por el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Así que Pablo está diciendo aquí, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuándo dijo esto Pablo? Cuando estaba en la prisión. ¿Piensa usted que Pablo estaba en una prisión de 5 estrellas? No, estaba en la prisión, con todos los cosas que hay en la prisión. Y a pesar de eso, él dice que estaba gozoso, porque su gozo provenía, como dijo ahorita Luis, de su fe en Cristo, de lo que él tenía en su corazón realmente. El gozo no es la ausencia de problemas, hermano. El gozo es la presencia del Señor en medio de los problemas. Ese es el verdadero gozo. Y de eso, hermanos, es de lo que está hablando Pedro acá, cuando dice en el capítulo 4, verso 13, gócense, gócense, cuando estén en tribulación. Mire también lo que dijo Santiago. Vamos ahora a Santiago capítulo 1, verso 2. Ya lo han estado estudiando esto con el hermano Josué. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ok? Tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué? Bueno, ve el verso siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando somos probados, hermanos, y tenemos gozo en medio de la prueba, eso va a traernos paciencia, porque estaremos pacientemente esperando a que Dios quite de nosotros esa prueba. Así que cuando la quita, hermanos, nosotros somos perfeccionados, porque somos pasados por el fuego de la prueba y nuestra fe crece. La fe, la prueba, hermanos, hace que crezcamos en la paciencia. Y Pablo dijo a los romanos que la paciencia trae consigo esperanza. Así que crecemos en la fe, crecemos en la esperanza. Por eso, hermanos, es que debemos de estar gozosos cuando enfrentamos diversas pruebas. Así que Pedro dijo, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Es decir,
cuando alguien tenía que sufrir y sacrificarse por su cristianismo, él estaba recorriendo el mismo camino que el Maestro. Estaba siendo participante con Cristo. Piense por un momento. Tal vez usted va a tener que sufrir la humillación de alguien. ¿Sí? Tal vez es un vecino. Tal vez es un familiar que lo humilla a usted. Y usted tiene todo el deseo de contestarle y hacerle ver su suerte también. Pero usted se acuerda que es cristiano o que es cristiana y usted mejor se calla. Sufre porque alguien le está humillando. No conozco a alguien en este mundo que le guste que le humillen, ¿verdad? A nadie nos gusta eso. Pero por el hecho de que usted es cristiano, usted soporta la humillación y prefiere quedarse callada o callado. Está recorriendo el mismo camino que recorrió el Maestro en el sufrimiento. ¿Usted cree que el Señor no podía hacer algo contra aquellos que le estaban abofeteando? Él es el Creador. ¿Sé que Él no podría rebelarse y hacer que en un momento todos murieran los que le estaban injuriando, criticando? Aquellos que decían que por Belcebú hacía milagros, el Señor podía hacerlo. Pero por esas razones que dice Pedro que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Sí? Así que sufría por nuestra causa. Bueno, nosotros, hermanos, podemos sufrir por nuestro cristianismo también hoy en día. A lo mejor no de la misma manera que sufrieron nuestros primeros hermanos, ¿sí? Pero sí de una y de muchas maneras diferentes. Tal vez alguien nos humilla o nos critica por el hecho de simplemente de ser cristianos. Algunos se burlarán de nosotros y algunos hablarán mal de nosotros porque no hablamos como ellos, porque tratamos de conservar una forma de hablar pura, limpia, como Dios desea que la tengamos. Muchos de nosotros nos dejamos llevar y terminamos hablando igual que ellos para no sufrir la vergüenza de ser criticados o de que hablen mal de nosotros. ¿Sí? Pero eso no es lo que trae gozo a la vida. Pero si en cambio nosotros, hermanos, soportamos eso, no le hace que nos critiquen, no le hace que nos vean mal, y soportamos eso, bueno, entonces vamos a tenernos por gozosos de participar de los sufrimientos del Maestro. Es el mismo caminito que recorrió el Señor de ser criticado, de ser blasfemado, de ser humillado por aquellos que no querían realmente sujetarse a su voluntad. Los cristianos aquí, a los que Pedro les escribió, hermanos, estarían gozosos de sufrir por la causa del Señor, al saber que estaban sufriendo las mismas cosas que el Señor Jesús sufrió. ¿Sí? Así nosotros, hermanos, debemos armarnos de ese mismo pensamiento. ¿Sí? Cuando usted sufre por ser cristiano, usted está recorriendo el mismo camino del Señor. Está siendo participante de los mismos sufrimientos del Señor Jesucristo. Ahora, vea la última parte del versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, no solamente es el hecho, hermanos, de estar gozosos por el hecho de saber que estamos sufriendo, así como nuestro Maestro sufrió, sino también va a causarnos gozo el soportar los sufrimientos, el saber que si hacemos eso, cuando el Señor venga, todos nuestros sufrimientos serán finalmente recompensados. De eso es de lo que está hablando aquí cuando dice para que también, es decir, así como nos gozamos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, así también nos gocemos en la revelación de su gloria. La revelación de su gloria aquí se refiere a la segunda venida del Señor, y nos gocemos con gran alegría. Mire lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses 1. Verso 5 hasta el verso 10. Mire lo que dice primero el verso 5. Lo voy a leer yo aquí, ustedes vayan siguiendo. Esto es 2 Tesalonicenses 1, verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cuando se sufre por ser cristiano, se está padeciendo por el reino de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Es decir,
cuando el juicio de Dios sea manifestado, el día final, aquellos que se burlaron de ti recibirán su pago. Aquellos que te humillaron recibirán su pago. Aquellos que te maltrataron por ser cristiano recibirán su pago. ¿Sí? Esto es justo delante de Dios para pagar con tribulación a los que los atribulan. Todos aquellos que en algún momento se han opuesto a los planes de Dios y se han opuesto al pueblo de Dios, tarde o temprano serán atribulados. La misma tribulación que ellos causaron a los cristianos o a los fieles del Antiguo Testamento, los van a recibir también. Aquellos que castigaron al pueblo de Dios en el desierto, serán atribulados. Aquellos que maltrataron a nuestros primeros hermanos, serán atribulados. Aquellos que le traspasaron a Jesús, serán atribulados. Aquel que se ha burlado de ti toda la vida porque eres cristiano o porque eres cristiano, será atribulado también. Porque esto es lo justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que atribulan a los cristianos. Luego dice, y a vosotros que sois atribulados, ¿qué pasa? Darnos reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. En primer lugar, veamos que los que somos atribulados, es decir, los que somos capaces de sufrir juntamente con Cristo, seremos o tendremos reposo algún día. ¿Sí? Ahora, puede ser que ese reposo Dios nos lo dé estando en vida, porque a veces sufrimos alguna cosa y termina ese sufrimiento y reposamos de ese sufrimiento. Pero de repente va a venir otra cosa por la que vamos a sufrir y otra vez hay que aguantar hasta que termine ese sufrimiento y luego vendrá otro. Y así va a ser nuestra vida en este mundo hasta que el Señor venga. Pero ¿cuándo es cuando el cristiano realmente va a tener el verdadero reposo? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, el reposo final y completo que realmente tendremos los cristianos, hermanos, no es en este mundo. No es en este mundo. Las personas se aferran a este mundo. Y por eso es que han hecho doctrinas y enseñanzas tan lejos de la Biblia, donde hablan de una vida de paz y tranquilidad aquí en la tierra, ¿verdad? Donde vamos a poder habitar juntamente con un león, ¿verdad? Y ahí el león no nos va a querer hacer nada. No, hermanos, eso no es. El verdadero reposo para el cristiano no está en este mundo, hermano. No es en esta tierra. Es en la eternidad en el cielo, hermano. ¿Sí? Por eso es que el Señor dijo, Pablo dice aquí, hermanos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En Mateo capítulo 25, Jesús dijo que el Señor mismo va a descender del cielo con los ángeles de su poder. Mira, vaya tantito a Mateo 25, sin que pierda ahí 2 Tesalonicenses, porque vamos a regresar acá, pero vea tantito Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 y 32. Así que cuando Pablo dice acá que el reposo vendrá cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, se está refiriendo al juicio final, al momento final cuando, hermanos, el Señor habrá de venir y entonces pagará a cada uno según su obra. ¿Sí? Bueno, así que entonces ve ahora el verso 8, regrésese a 2 Tesalonicenses 1. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y a quiénes más? Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que los que serán atribulados, los que serán castigados, no solo son aquellos que directamente atribularon al pueblo de Dios. Hay personas en este mundo que están de acuerdo con el cristianismo. Hay personas en este mundo que están de acuerdo con la iglesia, pero no quieren nada con la iglesia. No quieren nada con el Señor. Solamente están de acuerdo con Él. Solamente llegan hasta ahí.
Hay personas que respetan a la iglesia. Así que ellos pudieran no estar o no están dentro de este grupo de los que atribulan al pueblo de Dios, pero sí están dentro de aquel grupo que no obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que serán castigados ese día no solo los que estuvieron contra el pueblo de Dios, sino también los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Esa es la clave para escapar de la tribulación. Obedecer el evangelio de Cristo. La pregunta que toda persona debe hacerse es: ¿cómo obedezco el evangelio de Cristo? ¿Cómo obedezco el evangelio de Cristo? ¿Sí? Algunos dicen, bueno, pues solamente recibe a Jesús en tu corazón y ya. Otros dicen, haz esta sencilla oración y entonces obedecerás el evangelio. Pero cuando usted va a la Biblia, mi estimado oyente, no va a encontrar un pasaje que diga que el evangelio se obedece recibiendo a Jesús en el corazón o haciendo una oración. Por el contrario, lo primero que va a encontrar en la Biblia es qué es el evangelio. Y lo que va a encontrar en la Biblia es que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea que lo que usted tiene que obedecer es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo puede una persona obedecer la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? Hermanos, en el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte, usted muere a sus pecados en el bautismo. La sepultura, usted es sepultado en agua completamente. La resurrección, usted resucita de la muerte espiritual para andar en vida nueva. Así es como se obedece el evangelio. Así que si usted no ha obedecido el evangelio, entonces usted está dentro del grupo que será atribulado cuando se manifieste Jesucristo desde el cielo. La pregunta que tengo que hacerle esta noche es: ¿qué espera para eso? ¿Qué espera para obedecer el evangelio? ¿Qué espera para apropiarse de la salvación? ¿Qué espera para apropiarse de la sangre de Cristo? ¿Qué espera para que el Señor le perdone sus pecados? ¿Qué espera para estar preparado para el día cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder? ¿Qué espera? Verso 9. Los cuales sufrirán pena. Aquí está lo que pasará con los que atribularon al pueblo de Dios y con los que no obedecieron el evangelio, los que no conocieron a Dios. Sufrirán, ¿qué sufrirán? Pena, castigo. ¿Qué castigo? Eterna perdición. ¿En qué consiste esa eterna perdición? En estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el verdadero infierno, hermano. Ese es el verdadero castigo. Estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, quiero que se detenga a pensar un momento en esto. Cuando el Señor venga y se lleve a cabo su juicio, unos irán al cielo por la eternidad, y así estaremos para siempre con el Señor, dijo Pablo. 1 Tesalonicenses 4. ¿Sí? Apocalipsis 21 y 22. Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. ¿Sí? El Cordero mismo será nuestra lumbrera. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Todo eso. Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. La presencia de Dios estará con nosotros. Pero por el lado contrario, los otros estarán excluidos de esa presencia del Señor. No habrá quien, hermanos, los consuele. No habrá quien... ¿Qué es lo que suena, hermanos, esto? No habrá quien, hermanos, esté realmente... No habrá quien esté realmente, hermanos, recibiendo cosa alguna del Señor. Excluidos completamente. En oscuridad, en tinieblas completas, en soledad completa. Mire esto. En este mundo, aquí donde estamos, desde que nacimos, la presencia del Señor, seamos cristianos o no, de alguna manera nos beneficia a todos. ¿Ok? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sí?
¿Qué pasa si no tuviéramos sol, hermano Joel? Si por un año no saliera el sol, ¿qué pasaría? Nos morimos, hermano, nos morimos. ¿Ok? Así que de alguna manera, inclusive aquellos que son injustos, aquellos que no han obedecido el Evangelio, están recibiendo algún beneficio de parte de Dios. ¿Sí? Simplemente la vida que tenemos es un beneficio de parte de Dios. El trabajo que las personas tienen es un beneficio de parte de Dios. La familia que las personas tienen es un beneficio de parte de Dios. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Nuestros nietos, lo más hermoso del mundo, ¿verdad, hermano Joel? Es un regalo de Dios. ¿Sí? Pero cuando dejemos este mundo, no habrá nada. Ni una tilde, ni un átomo, ni una cosita pequeña de Dios en el lugar, hermanos, que está destinado para el diablo y sus ángeles. Así que se imaginan el sufrimiento que va a haber ahí. ¿Sí? Ahora, por esa razón es que Pablo dice que se sufrirán pena de eterna perdición porque van a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este universo, hermanos, es sostenido por el poder de Dios. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Pero cuando este mundo desaparezca, hermanos, entonces aquellos que estarán excluidos de su presencia, estarán excluidos por la eternidad de cualquier posibilidad de consuelo de parte de Dios. ¿Se acuerda cómo estaba sufriendo el rico? Estoy atormentado en esta llama, decía. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. ¿Cuánta agua podría agarrar Lázaro con la punta de su dedo? Una simple gota. ¿Una gota? Nada. Y si estaba ahí sufriendo en llamas, pues cuando llegara él, yo creo que ya se había desaparecido, ¿verdad? Ya se había secado el dedo. ¿Sí? Pero lo que nos da a entender esto, hermanos, es tan siquiera con cuánto se conformaba. Con cuánto se conformaba, aunque fuera con eso. Bueno, eso está puesto ahí, hermanos, para que veamos hasta dónde puede llegar el sufrimiento de estar excluido de Dios mismo. ¿Hasta dónde, verdad? ¿Y hasta dónde? Así que, hermanos, pues, esto es serio. Esto es serio. ¿Sí? Ahora, termina diciendo aquí Pablo, cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en quién? En sus santos. Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si por un lado estarán aquellos sufriendo, por otro lado los santos, hermanos, los cristianos, van a estar glorificando a Dios, y ellos mismos serán puestos en alto, glorificados, puestos en alto, porque creyeron el testimonio de los apóstoles que les predicaron el Evangelio, porque creyeron eso. ¿Sí? Bueno, regrese a 1 de Pedro, capítulo 4. Verso 3, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Puede usted imaginar por un momento cuando la iglesia, hermanos, sea tomada para ir al cielo? El momento cuando el Señor Jesús venga, cuando los sepulcros sean abiertos, cuando todos los que están en los sepulcros, según Juan 5, 28 y 29, sean abiertos a la voz del Señor, y salgan unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Jesús fue enfático cuando dijo que los que saldrán a resurrección de vida son los que hicieron lo bueno, y los que saldrán a resurrección de condenación son los que hicieron lo malo. ¿Qué es hacer lo bueno? Obedecer el Evangelio de Cristo, eso es lo bueno. Ese es el punto de partida de cualquier otra cosa buena que podamos hacer, obedecer el Evangelio. ¿Sí? Así que imagínense el momento cuando los sepulcros se abran. ¿Sí? ¿Y qué si aquí abajo de este lugar hay personas enterradas? Puede ser. Pues a lo mejor de repente, hermanos, el Señor Jesús viene
Y aún de aquí van a salir personas que están ahí enterradas. Porque todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Ahí es que ahí saldrán. ¿Sí? Imagínense el momento cuando salgan de las tumbas, hermanos, aquellos hermanos que se han ido de nosotros. Saldrán de allí, hermanos. Saldrán de allí. ¿Y saldrán para qué? Para gozarse con gran alegría. Porque el momento de estar para siempre con el Señor habrá llegado. Ahora imagínense que el Señor viene ahora, antes de que usted y yo nos mueramos. ¿Sí? Nosotros seremos transformados también. Y no precederemos a los que durmieron con el Señor, sino que juntamente con ellos nos iremos para estar para siempre en las nubes con el Señor. ¿Se imagina la gran alegría que va a haber en la iglesia? El gran gozo que va a haber en los cristianos fieles a Dios. Ese momento. Hermanos que hemos perdido nuestros seres queridos que han sido cristianos. Y en ese momento. Y en ese momento. Va a llegar ese momento, hermanos. Vamos a ver al hermano Poncho salir de ahí. Vamos a ver a mi hermano Joel salir de ahí. Mi hermana Anita la vamos a ver salir de ahí. Para estar para siempre con eso. Así que es por eso que Pablo dijo acá a los tesalonicenses, para ser glorificados, para que los santos sean glorificados. Imagínense el lugar donde serán puestos todos aquellos fieles al Señor en ese momento. Mientras que todos aquellos que se creían que eran los dueños del mundo, todos aquellos poderosos económica, militar, intelectual, socialmente, serán aniquilados. ¿Y dónde quedará la riqueza humana? ¿Dónde quedará la sabiduría humana? ¿Dónde quedará el poder humano? ¿Dónde quedarán las habilidades humanas? En nada. Por eso es que Pedro insiste aquí, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Pero primero hay que aprender a soportar el sufrimiento como cristianos. Hay que aprender eso, para que entonces nos podamos gozar con una gran alegría. Pero imagínense cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ante el Señor mismo ahí, hermano, para ser juzgados por Él, y que Él te diga, venid a mí, bendito de mi Padre. Imagínate en ese momento el gran gozo que vas a tener, la gran alegría que vamos a tener. Y luego cuando entremos, hermanos, a las moradas celestiales, con los millares de ángeles rodeándonos ahí, hermanos, el gran trono blanco que está en el cielo, y tú accediendo a ese lugar ahí. Esto no es una historia ficticia, esto no es una película, es una realidad, es algo que realmente va a acontecer cuando el Señor venga. Así que preparémonos para ese momento. Preparémonos para ese momento. ¿Cómo? Si somos cristianos, vamos a ser fieles al Señor. Y si usted no lo es, ¿qué espera para serlo? ¿Qué espera para realmente estar preparado para gozarse con gran alegría en la revelación de la gloria de Jesucristo? Ahora vamos al verso 14, hermanos. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué es? ¿Qué somos? Bienaventurados. Bienaventurados. La palabra bienaventurado significa sumamente feliz, ¿verdad? O dichoso, doblemente feliz, pero también da la idea, hermanos, de ser aprobados delante de Dios. ¿Okay? Así que cuando somos vituperados, la palabra vituperado significa blasfemados, es decir, cuando alguien habla en contra de nosotros. Por causa de Cristo, por causa de ser cristianos. Entonces dice, somos bienaventurados. Hay felicidad, hermanos, hay felicidad en el cristiano cuando es vituperado por la causa de Cristo. Luego dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sí? Bueno, fíjese, aquí algo que tenemos que ver es esto. Ellos no estaban solos, sino que el Espíritu Santo estaba con los hermanos para interceder por ellos.
Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu, hermanos? Según ahí, intercede por nosotros, ¿verdad? Pero mire el versículo, hermanos, detenidamente lo que Pablo dice ahí, Romanos 8, 26, ¿verdad? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Es sencillo soportar el sufrimiento por la causa de Cristo? No. No es sencillo. ¿Lo vas a hacer con la mano en la cintura, como dice mi mamá? No es sencillo. No. Le vas a batallar, le vamos a batallar, le vamos a sufrir. Algunas veces vamos a sentirnos desesperados por las ganas de aventar la Biblia y olvidarnos del Evangelio. El que tenemos años en el Evangelio saben de lo que estoy hablando. Ha habido momentos en la vida de uno como cristiano que quisiera renunciar a todo esto. Así que no será sencillo. ¿Sí? Así que, sin embargo, hermanos, Pedro, cuando dice acá que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu reposa sobre nosotros, está queriendo decir es que, aunque es difícil poder enfrentar el sufrimiento, sin embargo debemos de estar gozosos porque tenemos con nosotros el Espíritu Santo, el cual, como dice Pablo acá, intercede por nosotros en medio de nuestras debilidades, intercede por nosotros, ¿sí? Y eso, hermanos, es una ayuda que tenemos los cristianos para poder soportar el asunto del sufrimiento por la causa de Cristo. Mira otra vez el pasaje. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, hermanos, somos débiles para soportar el sufrimiento. Algunos son más valientes que otros somos más sacatones, ¿verdad? Otros somos más sacatones, ¿sí? Sin embargo, el Espíritu nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Luego dice, pues, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no sabemos pedir como conviene. Dios nos ha dicho que oremos. Y tenemos libertad para orar a Dios, hermanos, el Padre, por medio de Cristo. Lo único que sabemos que tenemos que incluir en nuestras oraciones, pues es que sean dirigidas al Padre. Debemos de glorificar al Padre. Debemos también de agradecer al Padre. Debemos de hacerle peticiones al Padre, rogativas, y todo tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Pero pedir, hermanos, hay algunas cosas que la Biblia nos dice. Por ejemplo, Pablo dice, ayúdenme orando para que Dios abra puertas al Evangelio. Diciendo ahí, oren para que yo pueda predicar el Evangelio. ¿Sí? Sabemos que debemos dar gracias por la comida que recibimos cada día. Pero pedir lo que conviene no sabemos. Porque yo puedo estar pidiendo algo que en lugar de ayudarme me puede perjudicar. ¿Sí? Les he contado esta historia, el hermano Cristino Márquez, que decía él que una hermana estaba orando para que Dios le permitiera tener familia. Así que pues todos en la congregación estaban orando por eso. Finalmente Dios le concedió eso, pudo tener familia. Pero cuando tuvo a su bebé, entonces dejó de reunirse, porque tenía que cuidar a la bebé. Entonces el hermano Cristino, sabio y a la vez duro también, le dijo, ¿por qué no va, hermano? Bueno, es que ahora tengo mi bebé y no puedo sacarla. Era invierno, hace frío. ¿Sí? Bueno, entonces el hermano le dijo, bueno, pues entonces, así como oramos para que Dios te concediera tener a tu bebé, entonces ahora vamos a orar para que Dios te quite a tu bebé, para que entonces tú puedas reunirte y glorificar a Dios. ¿Verdad? Estaba haciendo un estorbo. A veces no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Yo estoy pidiendo, Dios, ayúdame a que yo pueda tener un carrito para no tener que andar en las peceras, ¿verdad? Desde la Alianza hasta acá. No, ¿verdad? Y luego ya tienes el carrito y dices, es domingo, no vamos a la reunión, vámonos mejor allá al Parque Canoa, si
¿verdad? Vamos a ir a algún parque, ¿verdad? Y vamos a divertirnos. Y Dios que se espere, ¿verdad? Te diste un carrito, Dios te lo dio, y en lugar de usarlo para glorificar tu nombre, lo usamos para alejarnos de Dios. Son ejemplos sencillos, hermanos, que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que estoy diciendo, ¿verdad? No soy muy bueno para buscar ilustraciones. Pero lo que les quiero decir es que a veces podemos estar pidiendo algo a Dios en lugar de ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Nos hace perder nuestra fuerza. Por eso es que Pablo dice, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Alguien pudiera estar pidiendo para que Dios le quitara el sufrimiento, y a lo mejor al quitar el sufrimiento, en lugar de mantenerse fiel a Dios, iba a alejar de él. Luego dice, pero el Espíritu, esa es la bendición, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hará el Espíritu exactamente? No lo sé. No lo sé, la Biblia no dice qué. Lo único que dice es que intercede por mí. Y lo hace con gemidos indecibles, quiere decir que son por una forma de comunicación que nosotros no podemos entender. Porque es la relación que el Espíritu tiene con el Padre. Pero Él conoce todo, escudriña los corazones. ¿Qué dice el verso 27? Y con esto terminamos, hermano. Romanos 8:27, ¿qué dice? Escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Okay. Pero el que escudriña los corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sí? Y luego dice que intercede según la voluntad de Dios por nosotros. Así es que bueno, si estamos en medio de sufrimientos, en primer lugar, hermanos, gocémonos sabiendo que somos participantes de los sufrimientos con Cristo. Gocémonos porque al final, cuando el Señor venga, nos alegraremos con gran alegría. Y gocémonos porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios morando con nosotros e intercediendo por nosotros en nuestras debilidades. Aquí le dejamos. Entonces podemos terminar. ¿Sí? Bueno, así que preguntas hasta aquí, hermanos. Y no, hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, pueden ir un himno y luego.